Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar con la primera videoconferencia sobre la unidad 1 de la materia Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. El objetivo de esta videoconferencia es explicarles brevemente qué proceso tienen que llevar en cada una de las actividades de la unidad número 1, las cuales son 4 las que tienen que entregar. A continuación les voy a compartir la pantalla para irles explicando cada ejercicio. Bien, pues vamos a iniciar. La actividad número 3, titulada La colonización griega, tienen que hacer una infografía o una presentación en PowerPoint, la que más se les acomode. Y tienen que desarrollar los siguientes puntos: hablar de Grecia y su colonización, considerar las causas geográficas e intereses económicos. Además, pueden utilizar mapas en la elaboración de la actividad. Iniciemos. ¿Por qué Grecia colonizó diversos territorios? Hay que replantear que los pueblos antiguos, como el griego, buscaban establecer alianzas que les permitieran tener un control comercial para proteger sus ciudades importantes como Atenas, como Esparta, de cualquier otro invasor. Los grupos griegos que llegaban a fundar estas colonias para proteger las periferias de las ciudades importantes se les llamaba tereos. Y estas fundaciones tenían intereses comerciales. Ahora bien, los colonos recibían la ciudadanía, es decir, derechos, además de que se les entregaba una parcela de tierras para que las tuvieran para cultivo. Si no se llegaba a fundar una colonia, los tereos podrían regresar a su tierra de origen y recobrar sus propiedades que habían dejado detrás. Siguiente punto: causas geográficas e intereses económicos. Primero, hay que recordar que la geografía en Grecia es montañosa y está conformada por islas, lo que la hace una zona de difícil acceso. Los intereses económicos por fundar las colonias radicaban en establecer alianzas para proteger a las ciudades griegas importantes. Por ello se buscaron fundar colonias con las siguientes características. Primero, que tuvieran un fácil acceso por mar, que fueran fácil de defender, que tuvieran recursos naturales para poderlos explotar, que tuvieran agua permanente y finalmente que tuvieran acceso a otros lugares para comerciar. Recuerden que los griegos dependían del comercio y gracias al comercio es como se van a poblar estos lugares. Va a haber un intercambio cultural y van a tener un control de la zona. Este es un ejemplo de cómo podría quedarles la presentación o la infografía, cualquiera que puedan, que quieran realizar. Ponen un título en la parte superior, empiezan a explicar brevemente los dos incisos que ya se mencionaron y pueden colocar algunas imágenes como las que están en la infografía. La siguiente actividad es el Museo Virtual 1. Aquí tienen que seleccionar una pieza, ya sea una pintura rupestre o una escultura de la antigüedad, y después elaborar un cuadro comparativo. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Del lado izquierdo está una pintura rupestre realizada por el hombre de la prehistoria. Recuerden que estos hombres de la prehistoria fueron los Neandertal y los Cro-Magnon. Los Neandertal se extinguieron, los Cro-Magnon siguieron y son los que van a poblar muchas de las cuevas y es donde se van a plasmar estas imágenes. Porque el hombre de la prehistoria lo que necesita es comer y esa es su prioridad y por lo tanto lo plasma en la roca. Entonces, si ustedes deciden elegir esta o pueden elegir una escultura de la antigüedad, aquí les puse una escultura griega. Ya que eligieron cualquiera de las dos,
van a hacer un cuadro de este tipo para analizar la obra que ustedes hayan seleccionado. En este cuadro tienen que hablar de la época de elaboración. Por ejemplo, si fue la prehistoria, estamos hablando del 10.000, 12.000 antes de Cristo en que se elaboró esta pintura rupestre. Si es la escultura griega, estaríamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Hay que poner al autor si es que se identifica. En la pintura rupestre es muy difícil, pero pueden hablar de los Cromañón. En el caso de los griegos, Fidias, Estopas y otros escultores fueron importantes, entonces ahí sí pueden identificarlo. Tienen que poner el lugar. Si es la pintura rupestre, pues hay que ver si es de España o es de Francia. En el otro caso, a qué ciudad griega pertenecía. Hablar de las técnicas, por ejemplo, la pintura rupestre se llama así porque la roca es irregular y sobre ella colocan carboncillo y pigmentos como puede ser la sangre del animal o buscar en los minerales el color rojo para plasmarlo en la roca. En el caso de la escultura, por lo regular era mármol que se utilizaba en la antigüedad. Y finalmente hacen una breve descripción. ¿Qué es lo que perciben de este animal o de la escultura, dependiendo la obra que hayan elegido? Recuerden que solo es una obra para la actividad. ¿Ok? Bueno, no olviden que como son archivos con imágenes, pesan mucho. Por eso en las instrucciones les estoy recomendando que utilicen, que los archivos los guarden en PDF para que sean más ligeros. La actividad 5, que es la de patrimonio cultural, aquí tienen que hacerlo también en una hoja en Word o en PowerPoint. Y primero tienen que elegir una obra material. Recuerden que el patrimonio cultural material es toda la creación tangible humana. Por ejemplo, arquitectura, la pintura, la escultura, una ciudad como la de Guanajuato, que ha sido considerada patrimonio de la humanidad. Entonces, tienen que elegir primero una de estas obras o cualquier otra que a ustedes les interese. Después, tienen que elegir un tesoro cultural inmaterial. Lo inmaterial se refiere a las expresiones culturales, por ejemplo, la charrería, el traje de charro, los tapetes de aserrín, la comida mexicana, costumbres como la de Día de Muertos, algunos juegos como el uso del valero, etcétera. Entonces, ya que hayan elegido una obra material y una inmaterial, van a tener que describirlas brevemente y después hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el patrimonio cultural. Recuerden que el patrimonio cultural le da identidad a la humanidad y por ello es importante conservarlo. Bueno, la última actividad que tienen que hacer de esta unidad número 1 es la titulada Migraciones en la prehistoria y en la antigüedad. Aquí tienen que hacer también una infografía o una presentación en PowerPoint, como la que más les guste. Y en esta tienen que explicar primero causas y consecuencias de las migraciones en la prehistoria, en Grecia y en Roma. Recuerden que las causas pueden ser para buscar nuevas tierras de cultivo o bien porque son conquistados por otros pueblos y eso los obliga a migrar. Las consecuencias que trae esta migración es la fundación de nuevas colonias. También tienen que hablar de estas migraciones, cuál es la relación que tiene con el medio geográfico. En la prehistoria se tuvo que migrar por los cambios climáticos, como las migraciones. En el caso de Grecia, porque como es una zona de islas, con topografía de montañas, es muy complicado practicar actividades como la agricultura. Por eso hay que buscar otras tierras donde se pueda cultivar. Y en el caso de los romanos, ellos utilizaron su península, que les da un control del mar del Mediterráneo para comercial, y con ello pudieron ir conquistando otros grupos.
Entonces tuvieron una posición estratégica los romanos muy buena. Finalmente tienen que mencionar el multiculturalismo, es decir, en estas migraciones, ¿qué pasa con estas culturas? Por ejemplo, se da una fusión cultural. Aquí les puse un esquema de los dioses griegos. Por ejemplo, en Grecia se le conoce como Zeus, los romanos lo nombran Júpiter. Otro dios importante, Poseidón, que es el del mar, los romanos lo van a llamar Neptuno, y así sucesivamente. Es decir, los romanos adoptan la cultura religiosa de los griegos y nada más le cambian los nombres y la adaptan a sus intereses culturales. Y así como esto, pueden hablar de la comida, pueden hablar de la vestimenta, etcétera. Bueno, con esto terminarían sus actividades de la unidad número 1 y espero que esta videoconferencia les haya servido para terminar sus actividades. Les agradezco su participación. Que tengan bonito día. Hasta luego.